Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer. Hoy, 17 de junio, revisando nuestro devocional en pos de lo supremo. Hoy viendo un tema bastante difícil de entender y creo que un tema al cual el Señor nos llama a meditar y a realmente comprender si es que vamos a estar en lo cierto. Oremos, Padre amado, te pedimos, oh Dios, que por medio de tu Santo Espíritu, que es el Espíritu de toda verdad, nos lleves hacia Cristo para poder vivir por Él, para la gloria de tu nombre, te lo pedimos, amén y amén. Bueno, el título del devocional que Oswald Chambers nos da dice, cuidado con criticar a otros. El versículo Mateo 1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ahora, si tú lees todo el devocional, que yo te animo a que hagas esto y que luego medites conmigo en algunas de las cosas que quiero sacar a la luz. Yo creo que rápidamente podríamos ver esto como que Dios está llamando a que nosotros como cristianos no hagamos uso de algo tan importante como lo es el juicio. Ahora, yo creo que lo que Oswald Chambers está tratando de que nosotros nos demos cuenta es que no debemos tratar de engendrar en nosotros mismos o de mantener o de preservar o de animar o cultivar lo que es un espíritu de crítica. Más bien debemos utilizar la palabra de Dios para poder criticar o para poder juzgar toda situación por medio de un lente bíblico, ¿ok? Lo que queremos evitar y evadir es tener un espíritu crítico, especialmente un espíritu que exhibe superioridad. Es como un espíritu que cree que de alguna manera ha sido aceptado o recibido por Dios en algún mérito de su parte, alguna obra que Dios está aceptando. Ante todo, yo creo que lo más importante es que nos demos cuenta que cuando nosotros tenemos un espíritu crítico, un espíritu de superioridad, lo que estamos haciendo es yéndonos sin querer, supongo, contra el mensaje del Evangelio, el cual nos dice que Dios ha enviado a su Hijo Cristo Jesús para morir en nuestro lugar, sin acepción de personas. Él lo ha hecho para toda persona que se va a arrepentir y que va a recibir este don de justificación por la obra de Cristo. Y esto lo necesitamos todos, lo necesitaban los hijos de Dios, los judíos, que eran el pueblo de Dios, y lo necesitaban también los gentiles, de los cuales muchos de nosotros hemos venido no de un trasfondo judío, pero hemos venido más bien de un trasfondo gentil, pecadores por igual, en necesidad de misericordia de Dios. Y quiero que desde esa perspectiva consideren todo lo que Oswald Chambers nos está diciendo. Dice, las instrucciones de Jesús tocantes a juzgar a otros quedan expresadas de manera muy sencilla, simplemente no lo hagas, no lo hagas. Por regla general, el cristiano medio es la persona más acerbamente crítica que se conoce. Ahora, nuevamente les voy a mostrar cómo no es necesariamente que el cristiano no puede juzgar lo que es correcto y lo que es no correcto, porque para eso nosotros tenemos la palabra y el ente bíblico para poder discernir lo que es correcto y no es correcto. Lo que pasa es que no es nuestro lugar pararnos de juez ante las personas y pasar juicio como que si son personas que merecen o no merecen la salvación o si son aptas o no aptas para el perdón del Señor. Y se los voy a mostrar, dice, perdón, regresamos aquí. La crítica es una de las reacciones naturales del hombre. La crítica que más bien pone el enfoque en las faltas de la otra persona sin considerar quién es él necesariamente. Entonces, la crítica es una de las reacciones naturales del hombre, pero en el reino de lo espiritual no se logra nada con ella. Honestamente, ¿qué logramos criticando a una persona que no conoce al Señor porque no está, por ejemplo, viviendo al estándar de lo que el Señor pidiera de ellos? Si nosotros sabemos perfectamente, los que hemos nacido de nuevo, sabemos que no hay capacidad ni siquiera habilidad de una persona que no ha nacido de nuevo, que no tiene la nueva naturaleza de poder ni siquiera acercarse a vivir bajo la ley del Señor. Entonces,
el efecto de la crítica, en la forma natural es dividir las fuerzas de quien es criticado. En el fondo, nosotros tenemos que pensar, o sea, ¿estamos tratando de ayudar a la persona que estamos criticando? ¿Vamos a pasar tiempo en oración por la persona que estamos criticando? ¿O realmente solo estamos criticando para nosotros sentirnos superiores y para nosotros decir, oh, mira lo que esa persona está haciendo, menos mal que yo no soy así? El Espíritu Santo es el único que está en posición idónea, en la posición perfecta para criticar, y solo Él puede mostrar lo que está mal sin herir, sin dañar. Esto es lo maravilloso del Espíritu Santo, quien ha sido enviado por el Padre y por el Hijo para traer convicción de pecado al pecador y para traer justicia, como dice, para traer también entendimiento a los que hemos nacido de nuevo, para ayudarnos a entender lo que es la gracia del Señor, para mostrarnos que en realidad nosotros no estamos en ninguna posición de criticar, ojo, de criticar en cuanto a si alguien puede o no puede ser salvo. Nosotros sabemos perfectamente que nadie puede ser salvo sin la gracia del Señor. Y tan es así, criticar, por ejemplo, a cualquier persona, como digo, ¿cuál es nuestro fin? ¿Ayudarlo? Bueno, mejor ir al Espíritu Santo e interceder por esa persona y tratar de invertir en la persona mostrándole la palabra de Dios, la cual juzga perfectamente, ¿verdad? Porque tampoco se trata de que, oh, no me juzgues, o sea, de que una persona esté en un pecado obvio y que nosotros tratando de llevarle la palabra de Dios nos defendamos y digamos, no me juzgues. No, eso no es juzgar. Amar a alguien suficiente para llamarle la atención y para decirle, amiga, estás totalmente engañada y estás en peligro, no es en realidad lo que la palabra está hablando como juzgar. Y se los voy a enseñar también aquí en la palabra. Es imposible mantener la comunión con Dios cuando se adopta, miren aquí, una actitud crítica. Porque imagínate que le vas a presentar al Señor. Señor, ciertamente tú no vas a poder lidiar con esta persona. Mírala, es un pecador. Es exactamente lo que el fariseo, la actitud que el fariseo tenía delante de Cristo. Ahora, la crítica sirve para volverte más bien duro, vengativo y cruel, no para interceder por el bien de la persona y para la gloria de Dios, sino para tú volverte como una estatua, como rígida y dura y cruel, jamás importándote, cuánta necesidad tiene esa persona de la gracia del Señor. Y te deja con la aplacadora y aduladora idea de que de una u otra manera eres superior a los demás. ¿Se dan cuenta? Tenemos que tener mucho cuidado, aun cuando estamos viendo acá con Oswald Chambers, que nos está tratando de exhortar en cuanto a criticar a otras personas. Okay, no nos está diciendo que no nos podemos exhortar con la palabra unos a los otros, que no nos podemos llamar la atención cuando estamos en pecado, porque les voy a mostrar que más bien esto es algo que nosotros tenemos que hacer unos por los otros dentro del cuerpo de Cristo, dentro de aquellos que nos llamamos seguidores del Señor. Lo que no podemos adoptar es una posición de juez como, oh, especialmente con los que no han creído todavía, especialmente con ellos, porque nosotros sabemos perfectamente que hasta que no tengan un encuentro con el Señor, hasta que Dios, el Espíritu Santo, no abra sus ojos y les conceda el verdadero arrepentimiento, están tan perdidos como lo estábamos nosotros antes de que el Señor nos bañara y nos regalara nuestra salvación de esa manera. Jesús dice que como su discípulo deberías cultivar un temperamento que evite todo tipo de crítica de esta forma, ¿verdad? Esto no sucede rápidamente, sino que es un proceso gradual desarrollado a lo largo de un tiempo. Cuando nosotros nos vamos dando cuenta quiénes éramos separados de Cristo, lo pecadores que éramos, que estábamos en enemistad con Dios, que estábamos en rebeldía contra Él. O sea, ¿qué tiempo podremos tener para nosotros entonces estar criticando a otras personas? Más bien nosotros tratando de someternos a Cristo para vivir en esa nueva naturaleza, como nos dice Primera de Pedro y aún Segunda de Pedro tan maravillosamente. Ahora, esto es todo un proceso en el cual estamos siendo santificados, aunque hemos sido santificados posicionalmente,
cuando Dios, en vez de ya habiéndonos sacado del mundo, más bien ahora está sacando el mundo de nosotros, llevándonos por un proceso a través del lavamiento de su palabra, renovando nuestra mente y transformándonos honestamente desde adentro hasta afuera. Pero esto nos vuelve personas agradecidas, personas más bien humildes, que entienden que separado de la obra de Cristo en la cruz, nada podríamos hacer, absolutamente nada. Dice, debes debes guardarte constantemente de todo lo que te lleva a pensar que eres superior. Otra vez ahí va la idea que el autor quiere que nosotros captemos. No puedes esconder tu vida de la mirada escrutadora de Jesús. Si veo la mota pequeña en tu ojo, si yo me fijo de la mota pequeña en tu ojo, significa que tengo una viga en el mío. ¿Se acuerdan aquí en Mateo capítulo 7? Jesucristo dice, no juzgues para que no seas juzgados, porque con el juicio que juzgues, ojo, o sea, no seas tan fácil de tirar la piedra, porque si tú reconoces el mal que está en otra persona, esto quiere decir que tú sabes que está mal, y normalmente esto lo reconocemos porque es algo que el Señor está tratando de llamar la atención en nosotros mismos. Ahora, ¿qué gano yo mirándote a ti? ¿Acaso puedo yo cambiarte? ¿Acaso ni siquiera es la intención de ayudarte a crecer? ¿No es acaso nomás yo mirarte de lejos y tirarte así como un juicio para yo sentirme mejor de mi persona? Y esto es algo que nosotros nos tenemos que preguntar. Porque como cristianos podemos volvernos muy como fariseos y pensar que nosotros ahora somos perfectos porque vamos a la iglesia, somos perfectos porque leemos la Biblia, y en realidad ver a otras personas que ni siquiera han nacido de nuevo como personas que no viven al estándar. Miren qué curioso. Entre nosotros, los que decimos que conocemos a Cristo y que seguimos a Cristo, a veces nos permitimos comportamientos terribles. Es más, podemos unos y los otros ser como unas cotorras criticando a las otras personas, pero no pasaríamos ni siquiera 5 minutos orando por ellos. Y más bien tener un dolor en nuestro corazón de que todos estemos tan cegados. Dice, cada cosa mala que veo en ti, Dios se encuentra en mí. Cada vez que juzgo, me condeno a mí mismo. Y aquí el autor nos trae a memoria Romanos capítulo 2, que justo sigue la presentación de Pablo, como Pablo abre su caso en la carta a los romanos, diciendo que la humanidad es culpable ante Dios de haber sido idólatra y que Dios es justo en traer su ira contra ellos. Y luego los judíos que seguro estaban ahí diciendo como, sí, Pablo, diles a los gentiles que no, que están perdidos y que Dios no los quiere, que son unos pecadores. Y Pablo dice, perdón, ustedes que tienen la ley no son los que también pecan. Ustedes que tienen la ley que dicen que son la luz para las otras personas, ¿no son ustedes culpables de esto? Dice, arroja de ti esta vara que utilizas para medir a los demás y recuerda que en la vida de cada persona hay circunstancias que tú ignoras y que condicionan su conducta. Más bien ve al Señor, ve al Señor. Lo primero que Dios hace es darnos una purificación espiritual plena. Después de esto no hay posibilidad de que queden en nosotros resquicios de orgullo. Nunca he encontrado a nadie quien pudiese desesperar o considerar un caso perdido después de comparar, analizando lo que hay en mí aparte de la gracia de Dios. Y es esto, ¿verdad? Si nosotros tenemos un claro entendimiento de quiénes éramos nosotros antes de Cristo y cómo aún lo necesitamos por completo, ¿cómo vamos a poder nosotros juzgar a otras personas? Ahora, quiero terminar con esto. Importante, en Primera de Corintios capítulo 5 hay un caso de inmoralidad que ha llegado a los oídos de Pablo, y Pablo les va a escribir a los hermanos en cuanto a cómo ellos deben lidiar con esto. Dicen que deben expulsar al hermano a quien lo han confrontado al estilo de Mateo 18, probablemente primero a él solito y luego con 2 personas y luego toda la iglesia. Si esa persona se esmera en seguir viviendo en un pecado obvio ante todo el mundo y a él no le importa lo que dice la palabra de Dios, Pablo dice que nosotros no debemos ni comer, no debemos tener ningún tipo de comunión con eso. ¿Ve? Eso no lo hacemos. Hoy por hoy la iglesia no ofrece ningún tipo de disciplina de ese tipo. Mas, sin embargo, eso es lo que nos dice la palabra. Y él dice,
Algunos de nosotros juzgamos más bien a los no creyentes, a las personas que no dicen estar en Cristo, les tenemos un estándar que es casi imposible de que vayan a entrar al cuerpo, más sin embargo, dentro del cuerpo, dejamos mucho que desear. Y eso tú lo puedes ver con claridad en Primera de Corintios capítulo 5, donde él dice, ¿no debemos nosotros juzgarnos entre nosotros el comportamiento de acuerdo a la palabra del Señor? Bueno, con eso los dejo por hoy y hasta mañana.